Ya está aquí, prácticamente Román Meyer Falcón, pues uno de los secretarios más jóvenes de la historia, uno de los más jóvenes, pero sí, millennial de esta generación a la que pertenezco, prácticamente vilipendiada, sobre todo por nosotros mismos, por las redes sociales. Me interesa, Román, bienvenido, a hablar del papel de los jóvenes en la política y comienzo a preguntarte, ¿para cuándo el cambio de estafeta? ¿Pronto o ya cuando nosotros estemos viejitos ya vamos a tener las riendas del poder político en México? Yo creo que el cambio de estafeta tiene que ser pronto. Ya creo yo, digo, conforme vayan pasando los años administrativos, no solamente este gobierno, sino cualquier otro gobierno, en general es bueno empezar ya a meter cuadros jóvenes. Si bien no todos los cuadros pueden ser jóvenes y dependiendo la materia en cuál están entrando y cuáles son los temas que tienen que tocar, porque obviamente hay temas como gobernación, Sedena, Marina, donde sí se requiere obviamente, digamos, una experiencia previa mucho más. Sí hay que tener ya la flexibilidad para empezar a meter nuevos cuadros dentro de los gobiernos. En puntos importantes, estratégicos, pero que también permiten que pueda ser un joven y un equipo joven quienes lo lleven a cabo. ¿En SEDATU trabajas con chavos? ¿Qué tantos jóvenes, qué tanta gente de tu edad que dice, yo no estoy tan joven? Sí, sí lo eres, y más si te comparamos con el promedio de edad, ¿no?, que tiene el gabinete. ¿Trabajas con muchos jóvenes? Sí, yo diría que en el caso de la oficina, en promedio hemos de estar en los 34 años, 33 años. Muchos jóvenes, hombres, mujeres, con una vocación pues, y una entrega importante, porque creo que aquí es un momento donde la juventud prevalece en una cuestión de energía, de entrega, de estar constantemente en campo, revisando, etcétera. Pero también obviamente hay cuerpos técnicos que ya, digamos, están en los 50, 60 años, sobre todo el sector agrario. Ahí es otra forma de cómo se han venido llevando a cabo las cosas en la política, porque nosotros vemos dos temas o tres temas particularmente en la Secretaría. El tema agrario, que es un tema importante, el 52% del terreno nacional son ejidos y comunidades. El tema de la vivienda y el tema metropolitano o el tema urbano. Son, digamos, esos tres aspectos principalmente nos estamos enfocando. Oye, te pregunto esto, ya que tocaste lo del tema agrario, desviándonos un poco en el tema de la juventud, aunque tiene que ver porque vengo de la comarca lagunera donde se hizo pues, este experimento de Lázaro Cárdenas, el reparto agrario, y lo que vemos es algo que también se repite en varias partes del país, que es la venta de los ejidos para generar plusvalía y convertir prácticamente lo que era rural hace 10, 15, 20 años en zonas urbanas de bastante plusvalía. Desde la perspectiva de la juventud, que quizá, bueno, no nos tocó el reparto agrario, ¿cómo lo ves? ¿Te sirves de los textos de historia? ¿Cómo le haces para entender estos procesos y también poner orden en ese sentido? Sobre todo yo creo que se acerca de un buen equipo técnico que tenga ese conocimiento y vuelvo a reiterar en el tema agrario, la gran mayoría de los asesores, no hay asesores, pero digamos, el procurador agrario, el jefe del Registro Agrario Nacional, el propio subsecretario David Cervantes, ya son personalidades que ya tienen, digamos, años, digamos, de experiencia. Y el tema agrario sobre todo es un tema jurídico. Es un tema donde desafortunadamente mucho se tiene que litigar digamos, en la instancia jurídica. Sin embargo, es importante poder tener la sensibilidad de reconocer los grandes atrasos que todavía existen en materia agraria y poder atender de mejor forma a las comunidades y a los ejidos y que tenemos que seguir trabajando para que las instancias del Estado mexicano, en este caso tanto la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, en parte de la propia Secretaría de Estado, puedan llevar su trabajo de mejor forma, porque es saber que es atender a esa población rural con esas características, hay que tener sensibilidad al respecto. ¿Cuál es el mayor reto de la SEDATU? ¿Tiene que ver con el ordenamiento urbano, con esta cuestión rural de la que estamos hablando? ¿Cuál crees que sea el mayor? Yo creo que empieza por la propia SEDATU. O sea, el gran tema dentro de la propia Secretaría es una Secretaría muy joven. Realmente es una Secretaría que se conformó en el 2012 y yo hago un comparativo con otras Secretarías de Estado, por ejemplo, cuando hablo de la Sedena o de Gobernación. Gobernación podría decirse que fue conformada actualmente como desde principios del siglo XX, el Ejército Mexicano, incluso podemos decir que el Ejército moderno lleva más de 200 años. Bueno, en 1917 el constitucionalista. Sí, ¿no? pero digamos en la conformación de los cuerpos técnicos. Esa es una Secretaría que tiene 6 años. Entonces es una secretaría muy joven y que se tuvo que reinventar
incluso en esta nueva administración, porque era una secretaría que era plenamente normativa. Era una secretaría que veía temas de desarrollo urbano, pero no tenía la capacidad jurídica para poner un solo ladrillo o colar una sola banqueta. Entonces tuvimos que reconfigurar completamente. ¿Qué hacía antes, además de la estafa maestra? Es una secretaría normativa, que es importante velar por el marco normativo a nivel nacional en diferentes temas. Pero las instancias ejecutoras anteriormente se disponía ese recurso hacia los estados y los municipios. En este caso, es la propia secretaría que sigue siendo un cuerpo normativo, pero también ya empieza a conformarse como un cuerpo ejecutivo en el Poder Ejecutivo. Es muy importante que cada vez se tengan más secretarías que tengan capacidad de incidencia directa en el territorio. Chambeas, supongo, mucho con los alcaldes, con el municipio en sí. ¿No te topas de repente cierta reticencia cuando, sobre todo por una cuestión de edad, si vemos que hay opinadores que jovenean, ¿no?, a otros opinadores? Claro. Lo mismo en la política, supongo. ¿Te has topado con eso o no has tenido problemas? No, yo creo que han sido todos muy amables. Realmente el tema de la edad lo ponen bajo un esquema positivo, digo, de forma formal, no sé atrás que digan. Ya por atrás, a las espaldas no sabes, ¿no? Exactamente. Sin embargo, yo creo que el resultado está ahí sobre la mesa. Es decir, nosotros estamos sacando el trabajo, estamos sacando el programa, estamos haciendo estas obras bajo estas características, con esta política pública, con este enfoque particularmente, y es dar los resultados. Porque eso es lo importante, no tanto si la edad o no la edad. Vuelvo a reiterar, creo que es un factor importante en el empuje de los equipos. Jóvenes que puedan... sobre todo con el ritmo que trae el presidente, ¿no? O sea, y sobre todo con 4 o 5 de la mañana, estás cambiando, está difícil, ¿no? De lunes a lunes, porque también incluso los propios domingos. Entonces, pues creo que esos son los principales temas en la Secretaría. El gran reto empezó con la propia Secretaría en sí. ¿Tienes mucha herencia de la administración anterior en cuestión de limpiar lo que hizo Rosario Robles? No, yo creo que cuando entramos, gran parte del equipo de la administración pasada se retiró de forma voluntaria. Presentaron sus cartas de renuncia, se hubo un proceso, de transición. Ningún solo director general se quedó, todos se retiraron completamente. Sí nos quedamos con la estructura programática. Son empleados de base, ¿no? Muchos programas de base, pero no es el tema de base, sino que, vuelvo a reiterarse, una estructura plenamente normativa. No tenía los cuerpos técnicos. Es algo que carecía esa secretaría. No existían los cuerpos técnicos en los puestos correspondientes. O sea, si tenían yo un director de temas metropolitanos, tendría que yo tener un director con un posgrado, un doctorado, que tuviera el conocimiento técnico y teórico, sobre todo, en materia. Entonces, lo que fue es empezar a conformar los cuerpos técnicos. Y eso es lo que nos hemos dedicado. Todos los directores generales, todos los cuerpos son cuerpos técnicos que conocen de la materia. Empezamos hablando de una cuestión generacional y me gustaría terminar la charla también en ese tenor. De aquí a 2024 ya prácticamente falta muy poco. ¿Qué tanto va a poder avanzar la Cuarta Transformación? Y lo digo porque, pues, ¿qué tanto tendría que hacer esta generación de la que estamos hablando, los millennials, de 2024 para adelante? Yo creo que si bien es poco tiempo, también es un tiempo muy apreciado. Yo podría responder que lo que se podría hacer sobre todo es dejar las bases, dejar la cimentación, y disculpe por hacer una analogía de arquitecto, pero adelante, es tu materia, ¿no? Es dejar ya la base, la cimentación, para que futuras generaciones de administración pública puedan tomar la base. Yo tomo como, por ejemplo, la Secretaría. Me gustaría que al término ya sea que yo esté el resto del tiempo o previo o como se determine por otros factores, sí dejar las instituciones mucho más fortalecidas y mucho más transparentes, con cuerpos técnicos, no con cuerpos políticos. Porque es importante recalca que hay secretarías que juegan un rol más político, gobernación, pero hay otras que no tendrían que jugarlo, hay otras que tendrían que jugar el rol técnico, porque hay que dar los resultados y esos resultados son obras públicas y que se tienen que ejecutar de la mejor forma posible, al mejor precio posible, de la mejor calidad posible. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Oye, pero qué difícil, quitar la política, por ejemplo, en cuestiones que te competen en la Secretaría, en la SEDATU, el atlas de riesgo, o sea, que de repente se le da a las comunidades por cuestiones políticas, se les saca de dónde están, se les promete otros terrenos, se les dan terrenos irregulares. Es difícil también, ¿no? No es cualquier chamba, o sea, te escucho y qué fácil, ¿no? Se escucha, pero
sí es muy difícil, ¿no? Sí, y creo que a lo mejor en la definición de qué es política, yo puedo definir quién consigue qué, cómo y cuándo, como es una definición de política. Mi hijo es un político perfecto a los 5 años, siempre consigue lo que quiere. En esa definición, obviamente, pues hay que hacer estos balances entre, digamos, la parte normativa, la parte jurídica y la parte técnica, y tener una muy buena relación con los diferentes órdenes de gobierno. Nosotros no buscamos imponer, somos actores locales que solamente estamos un momento y nos retiramos, porque los proyectos que nosotros hacemos son de incidencia a nivel nacional, ya sea Tijuana, Tapachula, Estado de México. Nuestra presencia es local. Lo que nosotros buscamos es, en muchas ocasiones, fortalecer las capacidades locales de los municipios, que posterior a que nosotros nos retiremos le den buenos usos a esas infraestructuras, esos equipamientos, que tengan actualizados sus programas de desarrollo urbano. Creo que algo que estamos también empujando fuertemente es el tema de la planeación. México, el tema de la planeación urbana, entendiendo que la planeación urbana también es la planeación económica, tenemos mucho pendiente al respecto. Sí, sobre todo por la centralización, ¿no? Ni los sismos nos evitan que queramos venir, por ejemplo, a la capital a trabajar. Gracias, Román Meyer Falcón, secretario de, uno de los secretarios más jóvenes, el titular de la SEDATU. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.